Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Quiero invitarles al libro de Joel, capítulo número 2, versículo número 12. Joel 2, 12. Las palabras del profeta: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y nuestro tema para esta tarde se titula Volviendo a Dios. Y es Joel, un hermoso libro, un breve libro, pero con un impacto y con un mensaje bastante amplio, bastante grande. Hay un contexto que está ocurriendo, por cierto, acá en este libro, y no quiero detallar mucho aquello. Más bien estaba el profeta anunciando, ya sea que estaba llegando a su fin, una invasión de langostas, o estaba por venir. El asunto es que esto trajo terribles consecuencias sobre la nación. Si vamos al capítulo 1, versículo número 4, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Así que esto trajo consecuencias. Obviamente entendemos que las plagas, cuando consumen todos los granos, todas las siembras, comienza a haber escasez, comienza a haber problemas de alimentación, y de hecho vemos que una de las cosas que habían sido consumidas eran las vides. Así que a partir del versículo 5 comienza a describir todas estas cosas: despertar borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino. Versículo 7, asoló mi vid. Versículo 10, el campo está asolado. 11, confundidos labradores, gemid viñeros. Versículo 12, la vid está seca. Entonces todo esto había impactado la vida de aquella nación, la vida religiosa inclusive, donde ciertas ceremonias demandaban el fruto de la vid, nada de aquello estaba presente. Así que todo esto había impactado de manera grande aquella nación en aquellos años. Pero ahora quiero moverme ya al versículo número 12 del capítulo número 2, porque en medio de todas estas circunstancias encontramos un hermoso y dulce llamado que nuestro Dios hace por medio del profeta, para que precisamente en medio de todo esto su corazón pueda volverse a Dios. Obviamente tenemos esta plaga de langosta que concluye con un llamado a confesar el pecado delante del Señor, a pesar de que no se nos describen cuáles son esas características del pecado, la manifestación del pecado, no se nos dan detalles en este libro. Lo que es evidente sí es que el pueblo se había desviado de los caminos de Dios, y ahora entonces, producto de aquella desobediencia, estaban ocurriendo estos eventos. Entonces el Señor ahora llama al arrepentimiento a raíz de todas estas cosas que estaban pasando. Por eso el versículo 12 dice: por eso pues. Así que esta es una invitación ahora del mismo Dios a este pueblo para que se vuelvan a Él. Pero habían condiciones en cómo esto debía ser hecho. No debía ser realizado de manera superficial, no debía ser hecho de una manera parcial, sino que debía ser un volverse al Señor con todo su ser, con todo su corazón. Así que este es un llamado urgente, también lo vemos aquí. Lo que vamos a detallar a continuación es un llamado urgente. Las palabras que usa el profeta dan cuenta de esta urgencia, de este llamado personal, donde vemos a Dios no solamente como un juez que trae el pecado delante de los hombres, sino que también vemos a Dios como un Padre misericordioso que muestra su gracia y el perdón hacia este pueblo. Entonces, este llamado al arrepentimiento, a volverse a Dios, va acompañado de una promesa, va acompañado de lo que el Señor plantea acá, de que Él ha de perdonar, de que Él va a recibirles nuevamente, etc. Ahora quiero que vayamos al versículo 11 del capítulo 2, porque al final el profeta, antes de hacer este llamado, hace una dura advertencia también a este pueblo. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo?
Así que este día de Jehová que estaba anunciando en este contexto era un día grande, era un día terrible. Y esto tuvo un cumplimiento temporal con la tribu del sur, Judá, donde todo esto finalmente ocurrió. Todos estos son eventos históricos que están presentados aquí, que ocurrieron aproximadamente el año 800, 700 antes de Cristo. Pero a la vez tenemos aquí un llamado que el Señor hace con respecto ahora a todos y cada uno de los seres humanos que han vivido y que también vivirán en la historia de la humanidad. Leemos en Joel, una vez más, capítulo 2, versículo 11 al final, ¿quién podrá soportar aquel día? Y ese mismo lenguaje, si me acompaña el último libro de la Biblia, lo hallamos en el capítulo 6, en el versículo 17. Se están narrando allí los eventos que han de ocurrir entre la primera y la segunda venida de Cristo. Y está llevándonos a ese último gran día ahora, cuando el Señor ha de venir y ha de juzgar a vivos y muertos. Entonces, aquí Juan, en Apocalipsis 6, 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y la misma pregunta entonces surge acá, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y verás allí una conexión con Joel, de hecho está planteado en las concordancias de la Biblia, como también en Joel lo ves, hacia Apocalipsis, para mostrarnos que también aquí se nos está ilustrando algo más. Se nos está mostrando una realidad que no solamente era el pueblo específico en el cual estaba viviendo Joel, sino que también este tiene que ver con toda la humanidad. Y de esa manera se presenta en el libro de Apocalipsis. Aquí en todo esto entonces se nos está mostrando a nosotros también cuál es la realidad de la vida del hombre y cuál es el llamado de Dios que nos hace para que vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Así que vamos a ir al versículo 12 ahora para ver las características o ver el llamado, las características de este llamado que el Señor nos hace por medio del profeta Joel. Así que luego de mostrar esta pregunta, ¿quién podrá soportarlo? Entonces el Señor, por medio del profeta, dice, por eso pues. Aquí nos conecta ahora cuál es la manera en que nosotros debemos responder a estas advertencias que el Señor está haciendo. ¿Cuál es la manera de responder a este juicio que el Señor ahora hará en aquel último gran día? Y por eso entonces, en primer lugar, este llamado muestra la urgencia que tiene para todos y cada uno de los seres humanos. Y lo vemos en las palabras del profeta, por eso pues, ahora. Es un llamado que Dios nos hace a venir delante de Él, pero a considerar el tiempo actual. Muchas personas, cuando uno les habla de estas cosas, dicen, bueno, en algún momento voy a poder venir al Señor. Ahora debo vivir mi juventud, debo disfrutar mi vida, debo hacer muchas cosas, así que eso va a quedar para el día de mañana. Pero el llamado del Señor, en la palabra, en las Sagradas Escrituras, siempre es a que si hoy oyéremos la voz de Dios, podamos entonces venir delante del Señor. Lo encontramos en Isaías 1:18, cuando dice el profeta en aquel hermoso pasaje, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Entonces, esta es una palabra muy importante que debemos considerar en relación al llamado de Dios. Una y otra vez el Señor nos llama a venir delante de Él, pero a hacerlo con urgencia. Es una palabra poderosa, es una palabra que demanda la manera en cómo, en primer lugar, nosotros debemos atender este llamado del Señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué no deberíamos postergar este llamado? ¿Por qué el Señor nos llama a si hoy oyéremos su voz, no endurezcamos nuestro corazón? Porque el llamado del Señor siempre es el aquí y el ahora, a que consideremos nuestros caminos, consideremos nuestra vida. Porque el llamado del Señor siempre nos llama a considerar el momento actual para pensar con respecto a los argumentos del Evangelio. Y puedo enarbolar simplemente un par de puntos aquí para responder esta pregunta. Y lo primero es porque no sabemos cuánto tiempo nos queda en este mundo. Nadie lo sabe. El día de ayer fuimos a un velorio porque el día viernes se nos avisó que una persona joven al cual conocíamos había fallecido. Estaba tal vez en el vigor de su fuerza, estaba tranquilamente, no hizo caso a algunas advertencias del cuerpo y tan solo en 2 semanas desde que tuvo un diagnóstico, finalmente esta persona murió. No lo esperaba, no lo consideraba
Y nosotros debemos también considerar estas cosas, porque debemos, y por qué se nos llama ahora a escuchar el llamado del Señor, porque nadie tiene la vida comprada. Ninguno de los que está hoy aquí, con certeza y con seguridad, puede decir que el próximo domingo va a poder venir. Podemos plantear un deseo, podemos decir voy a ir, pero no podemos tener la plena certeza de que efectivamente la próxima semana vamos a poder estar con vida. No lo sabemos. Nadie tiene la vida comprada. Dijo Samuel, apenas hay un paso entre mí y la muerte. Pero también porque el llamado es venir ahora. No solamente porque no sabemos el tiempo que tenemos, sino que también porque cada llamado que es rechazado va endureciendo más y más el corazón. Y cuando hablamos de un corazón endurecido, no siempre se ve en un rechazo activo. No siempre se ve, en términos ilustrativos, que vamos a estar tirándole piedras a Dios. No siempre se ve representado en que vamos a estar quemando iglesias. No estamos hablando de ese tipo de endurecimiento externo. Estamos hablando de una manera en que muchas veces se esconde esa dureza del corazón por medio de la religiosidad, por medio de vidas externas, por medio de vidas que son moralmente aceptables y correctas ante la sociedad. Pero detrás de todo aquello no hay más que un corazón endurecido, un corazón que está rechazando continuamente el llamado del Señor. Por eso dice el profeta, si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque algo paulatino va ocurriendo. Estas cosas las comenzamos a entender, tal vez superficialmente, las comprendemos. Y al principio nos puede maravillar, wow, que Cristo no haya venido para celebrar alguna festividad en el año, sino que ahora vino para morir por pecadores y nos maravillamos. Pero luego ese llamado no tiene ninguna relevancia para nosotros. Una segunda, tercera vez, y estas cosas ya comienzan a no tener ningún valor. Y nuestro corazón se torna duro, infértil ante estas cosas. Y estos son motivos por los cuales la Biblia nos llama continuamente a escuchar los argumentos del Evangelio, el llamado de la palabra del Señor ahora. Y aquí se repite una vez más. Por eso, pues, ahora no sabemos cuánto tiempo el Señor nos dará. Ni siquiera sabemos si tendremos otra oportunidad para escuchar el Evangelio. Pero por otro lado también ese corazón se va tornando más duro y aún escondiéndose tras una religiosidad externa, vistiéndonos con vestiduras de moralidad, con vestiduras de religiosidad, pero ocultando un corazón completamente ajeno a Dios. Podemos ilustrar esto. Tal vez pensemos en un bello auto, hermoso, un color maravilloso, que cuando el sol brilla resplandece, sus vidrios muy bien limpiados, unas llantas que llaman mucho la atención, una presentación impecable, pero el motor no funciona. El motor está completamente afectado, el motor está completamente no operativo. Así es la vida del hombre, que endurece su corazón, pero que por fuera se muestra de una manera hermosa. La gente lo admira, la gente puede aplaudirlo, pero no sirve para nada, porque está allí completamente inmóvil. Así que aquí tenemos en primer lugar la urgencia de este llamado. Por eso, porque el día del Señor viene, ya sea por medio de la muerte, cuando Él venga en aquella segunda y gloriosa venida a juzgar a vivos y muertos. Por eso entonces, ahora, dice Jehová. Y el llamado es precisamente a considerar nuestros caminos. Entonces debemos preguntarnos ahora, ¿por qué esperar? El mañana no es seguro. Cada día estamos más cerca de ese último día aquí en la tierra. Y aquí el Señor entonces extiende este llamado. Y aquí está el llamado en el versículo número 12, convertíos a mí. Porque de esta manera es como debemos venir al llamado del Señor. Hay una manera de venir delante de Él. A veces tenemos nuestras propias ideas acerca de la fe, nuestras propias ideas acerca de cómo yo puedo estar a cuentas y en comunión con Dios. Tal vez ideas religiosas han impregnado nuestra vida. Tal vez en algún lugar donde hemos reunido se nos ha enseñado que de una u otra manera yo debo ganarme la salvación. Tal vez haciendo ciertas obras. Tal vez tomando algún tipo de cosas y entregándoselas a otras personas. Tal vez tomando la vida religiosa como un listado de cosas por hacer y otras
que debo dejar de hacer. Y de tal manera que llegamos al final del día y revisamos todo esto y decimos, bueno, me merezco el cielo. Y muchos piensan que esa es la manera de estar a cuentas con Dios, que es la manera de escapar de aquel último gran día, cuando el Señor entonces va a juzgar a vivos y muertos. Por eso, ahora, dice Jehová, convertíos a mí. Aquí se nos muestra la manera, la naturaleza del verdadero arrepentimiento. ¿Cómo es que debemos venir delante del Señor? En primer lugar, nos dice que debemos venir con todo nuestro corazón. Y cuando hablamos del corazón, estamos hablando de todo el ser del hombre. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando acerca de nuestros pensamientos, está hablando acerca de nuestra mente, está hablando acerca de nuestra voluntad, de nuestras acciones, pero también está hablando acerca de nuestras emociones. Todo el ser del hombre está envuelto en todo esto. Y se nos llama a venir entonces con todo nuestro corazón. Es un arrepentimiento, es un venir al Señor que involucra todo, absolutamente todo lo que somos. Muchas personas muestran un arrepentimiento de manera superficial, muestran ciertas señales externas de arrepentimiento, pero no hay un cambio genuino en su corazón. Ese corazón sigue siendo duro. Pueden tener un claro entendimiento mental acerca de lo que es el pecado. Pueden descifrar y pueden mostrar y poder dar a conocer una doctrina acerca del pecado de tal manera que nos quede completamente claro. Pero no ha habido un cambio en su accionar, en su vida, su voluntad. No ha venido precisamente al Señor, no ha venido completamente. O tal vez en la capacidad de poder presentar una doctrina, no hay un dolor por el pecado. Puede darnos el ABC de la teología, de la doctrina del pecado, pero nunca ha sido una realidad en su vida. No hay un pesar, no hay un dolor, no hay una vergüenza por aquella vida en contra de Dios. Entonces el Señor aquí nos llama de que debemos venir a Él, pero debemos venir con todo nuestro ser, con un entendimiento acerca de lo que es el pecado, con un deseo de poder cambiar, volvernos a una manera diferente de vivir, pero todo esto también con dolor, con vergüenza por aquella vida que hemos llevado. Así que un arrepentimiento superficial no es el llamado que el Señor nos está haciendo aquí, porque el Señor nos está llamando en el versículo 13 ahora a que debemos rasgar nuestro corazón. Es un llamado que nos habla de algo profundo, nos habla de algo que es realmente serio, porque muchas veces nos vestimos con ropas de religiosidad, nos vestimos con ropas de moralidad, y no se trata simplemente de rasgar esos vestidos externos, no se trata simplemente de quitar uno para ponernos otro, sino que el llamado que el Señor nos hace es a rasgar nuestro corazón, es venir delante de Él, de tal manera que entendamos y comprendamos que a no ser que presentemos y vengamos con todo nuestro ser, no ha de ser nunca la manera en cómo el Señor nos llama. Un arrepentimiento sincero es un arrepentimiento que no se guarda nada. Todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad, las emociones están presentes en este llamado. Y aquí vemos a muchas personas también que de una u otra manera buscan cambiarse a sí mismas. Como si de una u otra manera tuvieran el poder para poder cambiar su alma, cambiar su vida y darse a sí mismos una nueva naturaleza. Y el profeta es bastante claro cuando responde a esto, hablándole a un hombre o una mujer con un corazón duro y rebelde a Dios. ¿Podrá el leopardo cambiar sus manchas? Y luego añade, y toma esta ilustración para mostrar que el leopardo no puede hacer nada para cambiar su piel, para cambiar su pelaje, no puede hacer nada, es parte de su naturaleza. Entonces ahora la naturaleza de un corazón endurecido es precisamente expresar esta dureza del corazón y pregunta al profeta, entonces, ¿podréis vosotros dejar de hacer lo malo si estáis acostumbrados a hacerlo? Si es parte de la naturaleza de ese corazón duro y rebelde al Señor. Entonces el llamado aquí de Jehová es de nuestro Dios, es a convertirnos, a volvernos a Él, pero hacerlo con todo nuestro corazón. No es un asunto que el hombre pueda arreglar por sí mismo, porque muchos también vienen al Señor, pero no de esta manera. Muchas personas han aproximado a escuchar
el evangelio predicado, a escuchar el mensaje en algún lugar de culto, simplemente porque están enfermos y buscan algo para su cuerpo, algún beneficio temporal para su cuerpo. Otros pueden estar pasando momentos emocionales bastante duros o complejos y ven en la fe algo como una especie de terapia para poder solucionar esos problemas y ver a Dios como alguien que va a atender esas necesidades para luego olvidarse y nada más que aquello. Pero el llamado que Dios nos hace aquí no tiene nada que ver con estos llamados egoístas, centrados en nuestros propios beneficios, pero que no trata el asunto del corazón. Es como que viéramos que hay una pequeña raya en la pintura, usando la ilustración del auto, y pensemos que simplemente arreglando esa raya en la pintura, el motor se va a arreglar. Sería necio pensar de esa manera. Nadie, tal vez, que está aquí presente diría que por arreglar una pintura el motor se va a solucionar. Pero en asuntos espirituales es bastante curioso que a veces pensando que por arreglar algo externo, nuestro corazón pueda ser restaurado y restablecido. Entonces, este llamado es un llamado bastante profundo, que nos llama a reconocer que el único que puede transformar nuestro corazón es Dios. Así que nos llama a venir delante de Él con todo lo que somos. Y continúa el profeta entonces mostrando lo que es el verdadero arrepentimiento, es venir con todo lo que somos, con nuestra mente, comprendiendo lo que el pecado es, con nuestra voluntad es un volverse a Dios, pero también con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, hay dolor, hay vergüenza por esa vida que hemos llevado delante de Dios. Pero también este llamado incluye la actitud con la cual debemos venir. Debemos venir con todo nuestro corazón, pero también el profeta añade la actitud con la cual debemos venir. Y eso está en el versículo número 12. Debemos venir con ayuno, con lloro y con lamento. Y el profeta está apuntando nuevamente al corazón. Porque esto no se trata de cosas externas, queridos amigos. Esto no se trata de hacer algunas cosas externas, algunas ceremonias, tal vez alguien dirá, porque me he bautizado, he hecho tal vez alguna ceremonia, alguna primera, segunda, tercera, cuarta comunión, no sé cuántas existirán, o tal vez alguna confirmación, o tal vez he tenido un rito de iniciación en algún lugar, o simplemente por ir a la iglesia es que todo ya está hecho. Simplemente por tener actitudes religiosas ya no hay nada que hacer. Mira cómo el profeta apunta realmente al problema del hombre, que es el corazón. Porque no apunta a cosas externas. Él no dice vengan con cierta manera de vestir, con ciertas ceremonias a cuestas, sino que el llamado a venir delante del Señor con todo el corazón tiene que ser con una actitud de ayuno, de lloro y lamento. Porque Dios no es impresionado con cosas externas. Podemos traer una hoja de muchas cosas buenas que hayamos hecho. Y por cierto, tal vez muchos de acá podrían completar hojas y hojas de cosas buenas que han hecho. Pero la palabra del Señor dice que todas ellas están contaminadas por el pecado, por muy buenas que hayan sido hechas. Porque la Biblia dice que basta que hayamos violado uno de los mandamientos de Dios y aquello nos hace culpable de toda la ley. Spurgeon cuenta una historia de una mujer que decía necesitar salvación y él añade en aquella historia que tenía ciertas dudas de que realmente ella estuviera convicta de estas cosas. Venía tal vez con una aparente sentido de necesidad de un Salvador. Y él comienza a preguntarle. Toma los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, y comienza a decirle, mira lo que dice el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Has tenido dioses ajenos? No, jamás, dijo ella. Spurgeon continúa, ¿y de este Dios verdadero alguna vez te has hecho imágenes físicas o mentales? ¿Has hecho imagen de Dios idólatra? No, en absoluto, jamás. ¿Has tomado el nombre de Dios en vano? En absoluto, jamás podría haber hecho aquello, dice Spurgeon en su historia. ¿Acaso? Y comenzó a avanzar por todos y cada uno de los mandamientos, hasta que llegó al último. ¿Acaso habrás codiciado algo? No, en absoluto. Entonces, Spurgeon obviamente notó en esta mujer que no era un venir delante del Señor con sinceridad,
porque confiaba en las ropas de la autojusticia. Ella no había rasgado estas cosas, no había rasgado su corazón, sino simplemente estaba buscando algo temporal. No había entendido realmente que el arrepentimiento es mucho más que un asentimiento mental de algunas verdades, sino que tiene que ver con todo el ser del hombre. Así que con estas palabras, ayuno, lloro y lamento, esto nos está mostrando que el arrepentimiento va más allá de simples palabras, va más allá de simples declaraciones. Por cierto, son importantes dentro del arrepentimiento, pero es mucho más que aquello. Esta mujer decía necesitar cosas, pero su corazón estaba realmente lejos de Dios. El arrepentimiento es un quebrantamiento genuino. El arrepentimiento es un dolor, una vergüenza, una cierta medida de vergüenza por haber hecho lo malo delante del Señor. El arrepentimiento también involucra la gravedad de nuestro pecado. Involucra entender que el pecado no es un problema del resto, sino un problema de nuestro propio corazón. No es simplemente el problema de mi vecino. No es simplemente el problema de mi amigo. No es simplemente un problema de ciertas naciones. No es el problema de ciertas circunstancias, sino que este es un problema de mi propio corazón. Así que eso te lleva a venir delante del Señor con un espíritu contrito, humilde, humillado delante del Señor. Y a la vez reconociendo nuestra culpabilidad. Y a la vez viendo la necesidad que tenemos de perdón. Así que tenemos estas características de un verdadero arrepentimiento. El ayuno es una acción, el lloro y lamento es una emoción. Entonces todo esto está el corazón envuelto aquí, en el arrepentimiento. No basta simplemente con palabras, son importantes, hay que confesar nuestro pecado. Pero todo el corazón debe estar en esto. Un corazón sinceramente arrepentido es aquel que está dispuesto a dejar atrás su pecado, apartarse del pecado y volverse a Dios. Y es aquí entonces debemos preguntarnos si has sentido el peso de tu pecado y ese dolor de estar lejos de Dios. Puede que alguien haya tranquilizado su conciencia vistiéndose con ropas que son rasgadas una y otra vez, ropas externas de la moralidad, de la autojusticia, ropas de la religiosidad, pero nunca ha sentido realmente el peso por el pecado, el dolor de estar lejos de Dios. Y ahora entonces, ¿qué hace el Señor por medio del profeta? Él nos llama. Y dice a este pueblo de Judá, y hoy día le dice a todos, que en medio de esta terrible realidad y condición hay esperanza para el más grande de los pecadores. Y de hecho, si me acompaña al capítulo 1, al versículo número 3, mira lo que dice aquí. De esto, de lo que estaba pasando aquí, contaréis a vuestros hijos. No simplemente como una clase de historia. Necio sería tomar la Biblia como una mera historia y nada más. Contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus nietos, y de generación en generación, no solamente para mostrar la realidad del pecado, sino también para mostrar que hay perdón, que hay salvación en nuestro Dios. Y aquí está la promesa entonces, la promesa de salvación, la promesa de misericordia y perdón para todos aquellos que vienen con todo su corazón en arrepentimiento delante de nuestro Dios. Versículo número 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Lo externo no tiene ningún valor espiritual para estar a cuentas con Dios. Venimos a la iglesia, nos da cierta identidad, mostramos reverencia a Dios, pero no nos hace mejores ni peores cristianos en el sentido de la espiritualidad. Por cierto que no. Pero cuando hablamos del hombre ahora entonces, nos llama a rasgar nuestro corazón y no nuestros vestidos y convertidos a Jehová nuestro Dios. Y aquí está entonces, porque
misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Dios es juez y Él juzgará a vivos y muertos en aquel último gran día, pero el llamado que Dios nos hace ahora es para que antes que tengamos que enfrentarnos a ese último gran día, podamos entonces disfrutar de la misericordia, del amor salvador y de la gracia de nuestro Dios. Y es en este carácter de Dios, queridos hermanos, y no en nuestras obras, y no en nuestros méritos, y no en nuestras capacidades, es en este carácter de Dios la razón por la cual el hombre hoy día tiene esperanza de salvación, esperanza de perdón de pecados, esperanza de vida eterna. Que a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de nuestra falsedad, a pesar de nuestra vida orgullosa, a pesar de ese pecado que hemos arraigado por tantos años en nuestra vida, ahora nuestro Dios ofrece su amor, su bondad y perdón. Y esta es la maravillosa esperanza del Evangelio. Esta es la maravillosa garantía del Evangelio. Que todo el que viene a Él, el que atiende el llamado del Señor, la Biblia dice que el Señor le recibe. Hemos pecado, Dios nos da perdón por medio de Cristo. ¿Cómo lo hace? Jesús vino a la cruz del Calvario sin dejar de ser Dios. Él tomó una naturaleza humana para llevar nuestras propias limitaciones y ser nuestro representante y vivir la vida que no podíamos vivir. Pero también debía ser Dios. Porque el pecado, las consecuencias eternas del pecado debían ser comprimidas sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y solo siendo eterno es que esto podría ser para que las consecuencias de nuestro pecado fueran cargadas sobre Él en la cruz. Muchos niegan a Cristo, niegan que Él sea Dios, sin darse cuenta que están negando con aquello el único camino para poder ser salvos y escapar de la ira venidera. No importa cuán lejos estás, el amor de nuestro Señor, la misericordia de Dios, la clemencia de Dios está para todos aquellos que se arrepienten y creen en el Evangelio. Y eso es el Evangelio, es un llamado por sobre todo a reconocer ahora que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Ese es el llamado del Evangelio. A reconocer que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer basado en nuestros méritos. No hay nada que alguna institución humana pueda hacer por nosotros para estar a cuentas con Dios. Sino tan solo hay un solo mediador. Un solo camino para poder estar a cuentas con Dios y escapar de aquella ira venidera cuando nadie lo podrá soportar. Y ese nombre que está, el único nombre, es Cristo. Este es un llamado a que vengas al Señor, reconociendo que tan solo en Él entonces puedes hallar descanso para tu alma. Así que vienes al Señor con tu corazón, ayuno, lloro y lamento. Aquello demanda entonces un reconocimiento de esa vida que llevas. Una vergüenza por el pecado, una confesión del pecado. Señor, aquí está. Palabras que vienen de un corazón dolido, de un corazón con vergüenza por aquel pecado, un corazón con dolor por haber ofendido al Señor. Aquí está mi vida, Señor, aquí está mi maldad, aquí está mi orgullo, mi mentira, aquí está todo lo que he sido, Señor. Lo confieso delante de ti, sé que merezco la condenación, sé que merezco estar bajo tu ira, pero en la medida que tú haces eso ahora, tú confías en Cristo y ves la gracia del Señor brillando, que aún al más grande de los pecadores se extiende gracia, extiende misericordia, para poder salvarles, perdonarles de su pecado. Ves a Cristo allí sangrando en la cruz. Ves ese amor aún mostrado en aquel momento. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y ves su amor clemente. Entiendes que solo Él puede dar perdón y verdadera libertad. Y vienes humilde delante del Señor. Y reconoces ahora que tan solo en Él hay salvación y vida eterna. Un tremendo llamado, un tremendo mensaje que nos da el profeta aquí. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Hermosas palabras para terminar
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Queridos amigos, aquí está el Evangelio una vez más. ¿Qué harás? ¿Lo rechazarás? Y tu corazón podrá endurecerse más y más, y cada día va a estar más impávido al llamado de la gracia del Señor. O vendrás, como nos enseña aquí el profeta, con todo vuestro corazón, arrepintiéndote de tus pecados y confiando en Cristo como el único mediador. Que el Señor nos ayude a todos.